equipo, hoy etapa dura, de Ávila subimos a Gredos, mucha subida toca hoy, día de calor, las piernas lo van a notar, pero bueno, estamos animados, así que venga, aurrera. Acabamos de pasar el puerto de Menga de 1500 y pico metros y ahora estamos bajando hacia el lado sur. Esta subida no es muy fuerte, es más tendida y puedes ir, vas despacio pero vas cómodo. Precioso, preciosa etapa. Hemos disfrutado mucho, no hemos dejado de hablar, yo sí, pero todos los demás seguían hablando, eso es buena señal. El sacrificio y la bicicleta creo que van muy unidos. El hecho de moverse en bicicleta, llegar a pues, subir a un puerto como hemos hecho hoy, otro seguido. El sacrificio merece la pena cuando luchas por algo que quieres. Si no te sacrificas, si no te esfuerzas, si no trabajas, las cosas no van a venir solas. Hay unas veces que das un paso hacia atrás, pero siempre tienes claro tu objetivo y tienes esa ilusión, esa pasión que hace que sigas, aunque haya momentos malos, sigas hacia adelante, ¿no? La vida transcurre como una onda, arriba y abajo, como esa carretera por la que hemos circulado hoy. Es una bonita metáfora. Y el sacrificio en este caso ha tenido recompensa, como es llegar a una ciudad como Talavera de la Reina. Es importante y simbólico llegar hoy a Talavera de la Reina porque de aquí, su cerámica, que tiene 5 siglos, salía por los puertos como Sevilla, Cádiz o Sanlúcar hacia América, lo hizo durante muchos siglos y bueno, difundió por toda América un arte que además tenía que ver con artistas flamencos, etcétera. O sea que otro viaje más. No solo debemos conmemorar el 5º centenario, sino también tenemos la obligación de dejar un legado a través de esta ruta turística que transmita conocimiento a generaciones venideras.